después pasaremos a la metodología, después a las principales diferencias y similitudes metodológicas que tienen los países, después al tratamiento de los datos en la realización de los estudios y finalmente la reflexión final. La siguiente, por favor. Muy bien, pues vamos a abarcar el primer punto, donde hablamos sobre la importancia de las encuestas de innovación. Como sabemos, los datos sobre innovación en el sector productivo, pues van a derivar de distintas encuestas inspiradas ¿de qué? Pues del Manual de Oslo, donde digamos que va a ser un insumo principal para poder entender los procesos de innovación tanto al interior de las empresas como para alimentar a las políticas públicas mediante evidencia. Como dato importante, en América Latina y el Caribe, a finales de los 80, pues Uruguay empezó a implementar este proceso de encuesta y ya en los 90 ya se empezó a utilizar más a detalle mediante otros países. 13 países lo llegaron a aplicar y solo 7 de ellos lo siguen utilizando de manera constante y periódica, que eso es un dato esencial para que nosotros podamos entender pues los demás cuadros que vamos a ver a continuación. Las encuestas de innovación como tal van a guardar una relación bastante importante con el marco conceptual que va a estar basado tanto en el Manual de Oslo como en el Manual de Bogotá y recientemente con el Community Innovation Survey, donde prácticamente esto va a incentivar a las oficinas que participan en estos ejercicios periódicos que van a reportar esos datos a la OCDE, al RECIP y al UNESCO. Podemos pasar ahora a los problemas de los insumos para entender los procesos de innovación, donde prácticamente el problema esencial es la comparabilidad internacional de los indicadores de innovación. Estas comparabilidades van a estar inmersas en las diferencias metodológicas que van a limitar pues esta comparación entre el nivel macro y micro, y lo que se sugiere es que esto se puede reducir a través de formularios y diferentes metodologías que se van a utilizar en las encuestas. Sin embargo, pues en América Latina y el Caribe, estas limitaciones se suman con la dificultad para poder acceder a los microdatos y esto, pues en cierta manera va a complicar esa elaboración tanto de estadísticas como de estudios comparativos de América Latina y el Caribe. Ya que se abordó la importancia y la principal problemática, podemos hablar sobre los esfuerzos que tiene la América Latina y el Caribe utilizando pues el RECIP, que a través de esta pues se utiliza una promoción de desarrollo que va a pues, utilizar ciertos instrumentos para la medición y el análisis de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero esto no va a estar solo, o sea, tiene que estar a cargo de un líder y este líder es el Banco Interamericano del Desarrollo, en el cual lo que van a utilizar o van a tratar de contribuir es a mejorar esa producción de los indicadores de innovación con estándares de calidad y metodologías eficaces. Aquí utilizan 3 puntos. El primero es la elaboración de un manual para la implementación de encuestas de innovación. El segundo es la construcción de un balance pues de la experiencia en la aplicación de encuestas de innovación en países latinoamericanos que hubiesen desarrollado más de 3 rondas. Y la tercera es la construcción de una base de datos armonizada, pues regional denominada Latin American Innovation Service Database, donde prácticamente, pues aquí nos hacen ver que esta base de datos va a ser importante porque todas las preguntas que se llegan a repetir en las encuestas no es necesario volverlas a colocar. Tiene que ser un peinado tanto de preguntas como de datos y eso es lo esencial de esta base como tal. Como vamos a comentar, este trabajo pues se lleva pues a basar en otros trabajos que se han realizado en base a estas metodologías y el más, pues digamos que el que se iba a utilizar con más detalle es el de Zárate, porque él llega a hacer esta comparabilidad de metodologías, pero a medida que, como nos dicen estos autores, que se llegan a utilizar estos trabajos, pues se dan cuenta que van a existir diferentes dificultades. ¿En qué proceso? Pues tanto en armonizar esa información en las encuestas y sobre todo en el proceso estadístico y conceptual. Y esto en cierta manera va a afectar a la construcción de indicadores. Entonces, por esa razón podemos pasar a la siguiente, donde vamos a hablar de la metodología. Aquí ya nosotros en la metodología vamos a apreciar del lado derecho pues son las encuestas de innovación que se van a revisar, que en este caso incluye pues a 12 países y estas van a ser la versión más actualizada de los países y tienen una ventana de observación de 5 años. Como lo vamos a apreciar en este momento, el estudio se realizó mediante 3 fases. La primera va a ser la revisión y síntesis de las principales diferencias y similitudes de las 2 encuestas de innovación analizadas, que es justamente lo que le estaba comentando, donde vamos a tomar, pues digamos que las evaluaciones de CRISPy
y de Zárate. Aquí pues se van a tomar dos grandes ámbitos que se van a comparar en las encuestas. El primero va a ser el diseño metodológico. Esto nos va a ayudar pues a que nosotros podamos revisar esos sectores que están cubiertos por periodicidad y conformaciones de la muestra. Y el segundo es el contenido y secuencialidad de los cuestionamientos o de los cuestionarios, donde prácticamente estamos hablando de que se tiene que empezar a ver esa organización tanto de las preguntas como de las categorías temáticas. Aquí estamos hablando de resultados, de obstáculos, de motivaciones, de propiedad intelectual, de ideas, de diferentes motivaciones como tal. En el segundo punto tenemos que se consiste en plantear una recomendación metodológica para la realización de estudios comparados, y esto es esencial porque ya estamos viendo cómo se van a manejar los datos. Aquí nos dice que a veces generar datos de sección cruzada llega a ser bastante complicado en las empresas, y lo que se busca en cierta manera es poder pues ver sus problemáticas, pero del lado de los datos de corte transversal, que es lo que prácticamente vamos a ver a lo largo de todos los cuadros. Sin embargo, para poder entrar más a detalle a todo esto, podemos ver el punto 3, que es la revisión de encuestas de innovación. Es decir, que aquí ya vamos a empezar a ver esa diferencia en el diseño de las encuestas, en el tamaño de las empresas que se llegan a encuestar y sobre todo las diferentes metodologías que se llegan a utilizar, que está en la siguiente diapositiva, por favor, Kevin. Justamente, en esta diapositiva vamos a ver el diseño muestral, pues utilizando 4 puntos. El primero va a ser el tamaño de las empresas a encuestar, el segundo va a ser los sectores cubiertos por las encuestas, el tercero va a ser la estratificación y el cuarto la inferencia estadística. Como tal, el tamaño de las empresas a encuestar, aquí nos dice que la variable que se va a utilizar como principal va a ser el número de las empresas, el número de empleados, perdón. Si le ponemos siguiente, por favor, Kat. Gracias. Ahí podemos apreciar esta tabla del lado derecho, donde vamos a ver que prácticamente están los 12 países que estamos comentando que se está evaluando su encuesta, y podemos ver que ellos llegan a utilizar un criterio de diferentes procesos, no sé, número de trabajadores, ventas anuales, están clasificando a las empresas de micro, pequeña, mediana y grande, y están viendo como un proceso de autorrepresentación. En este caso, pues Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Paraguay, pues utilizan las encuestas, pues empresas con más de 10 empleados, caso contrario a México, que utiliza empresas con 20 empleados o más. Uruguay dirige la encuesta a empresas con más de 5 personas empleadas, y Ecuador y Colombia usa la combinación tanto de las ventas anuales como el del tamaño de las empresas. En el caso de Panamá, se considera que todos los tamaños empresariales van a limitar en cierta manera las actividades de la innovación, y por esa razón estamos viendo que muchas empresas, o digamos, perdón, muchos países no llegan a utilizar el mismo criterio. Algunos no llegan a tener datos, que eso es lo esencial, porque es lo que vamos a ver a detalle, de por qué razón a veces es complicado poder evaluar todos los datos, poder evaluar ciertas cosas que no cuadran, pero eso es lo que le da, digamos que este es el diseño muestral esencial. Como tal, todos los países incluyen el estudio de lo que son las empresas de pequeño, mediano y grande, y gracias a eso podemos pasar al punto B, que son los sectores cubiertos por las encuestas. En las encuestas de innovación, no todos los países van a priorizar la misma medición en el mismo tipo de sectores y actividades económicas. Esto es por su diferencia, como lo hemos visto, tanto en su estructura como en su especialización productiva, y todas las encuestas, pues digamos que van a tener una información del sector manufacturero. Prácticamente lo que se está abarcando aquí es que, como estamos diciendo que el manual de Oslo es uno de los procesos o uno de los detonantes para poder dar ciertas sugerencias, él les había indicado que tenían que empezar con el sector manufacturero, pero a través del tiempo, digamos que los países se han ido reformando y han incursionado en diferentes clasificaciones, y eso es lo que podemos ver si le damos siguiente, por favor. Ahí está. Ok. Bueno, prácticamente en el primer cuadrito podemos apreciar que lo que se está viendo es que lo que es agricultura y pesca, nada más los que tienen ahí es Chile, es Costa Rica y Panamá, pero si nos damos cuenta en manufactura, todos los países, como lo hemos comentado, empezaron con esta clasificación, pero la que tiene mayor variabilidad como tal en todas estas clasificaciones es el sector servicios.
¿Por qué razón? Porque ahí vamos a ver procesos tanto de electricidad como de aire acondicionado, alcantarillado, construcción, transporte. Podemos ver incluso hasta lo que es la comida, la información, la comunicación, las actividades financieras. También podemos ver la educación y la salud humana. Por esa razón tiene tanta variación esta clasificación de servicios, y lo que se está buscando es que prácticamente pues, los países puedan tener pues esta preferencia a un cierto sector. Después pasamos a la estratificación, donde nos vamos a dar cuenta que los países de América Latina y el Caribe ya van a empezar a hablar de experiencias, ya van a empezar a hablar de toda esa recolección y esa sistematización de información, que en este caso nos va a ayudar a tener una mejor selección de la misma. ¿A qué me refiero? Pues aquí podemos decir que el uso del muestreo estratificado se va a clasificar en dos puntos. El primero es el forzoso, donde vamos a utilizar a todas las empresas, pues digamos, de mayor tamaño, y el segundo va a ser el muestral, donde vamos a utilizar prácticamente las demás empresas. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que Chile, al utilizar esta estratificación, incluye pues todos esos censos de minas, de canteras de electricidad. Costa Rica, pues es un muestreo aleatorio simple en el cual pues sus encuestas tienen cierta relación con las encuestas del pasado porque utiliza ese 50% para los recientes. Y Brasil pues no fue completamente aleatorio porque digamos que él construye digamos que su estratificación en base a su conveniencia. Otro de los puntos es que Panamá extrae las empresas que contestaron positivamente las preguntas en I+D en el 2010, y lo que podemos decir es que prácticamente todos pueden armar esta estratificación, pero a manera de conveniencia. Quizá no toman datos negativos, sino solo datos positivos o encuestas positivas o respuestas positivas para poder seguir con este proceso. Otro de los puntos es la inferencia estadística, donde ya nos vamos a basar sobre esta clasificación industrial internacional uniforme. Ya nos vamos a percatar que de hecho está en la siguiente, por favor, que. Ok, ahí está. Ahí nos vamos a percatar que se va a utilizar esta clasificación industrial internacional uniforme de grado 4 y de grado 3, me gusta llamarlo así, porque el grado 3 nada más vamos a tener Argentina, y como dato importante es un ID es una sección, un 2D es la división, un 3D es un grupo y 4D son clases, pero si nos podamos dar cuenta en la clasificación industrial internacional uniforme del nivel 4, vamos a tener prácticamente a todos los países. ¿Y esto qué nos va a decir? Pues que prácticamente es la clasificación que más se utiliza, porque esta va a contar con 88 divisiones, 246 grupos y 499 clases. Esto es esencial en el momento de que nosotros vamos a poder evaluar, pues digamos que estas clasificaciones van a poder desplazar a otras clasificaciones ya existentes, y por tal motivo, pues lo que se busca es esa actualización. Por esa razón están todos los países en la SIU4. En la siguiente, por favor, Ket. Espera, Alexis, vamos atrás. Eso, gracias. Sí, Okay. Este asunto de cómo se clasifican empresas, tanto por tamaño como por sectores, ¿es claro para todo el mundo? ¿Todo el mundo sí está acá y puede leer esta tabla y decir qué significa? Si nosotros tomamos una persona al azar, ¿lo puede hacer? A ver, igual puedes dejar de compartir pantalla y regresar a la donde estamos todos, por favor. Listo, ahora sí, alce la mano quien pueda o quien entienda la clasificación, a ver, o quien no entienda más bien, porque sí es importante, sobre todo cuando empecemos a ver la parte de indicadores ya como práctica. Por ejemplo, Juan Antonio. Juan Antonio. Hola, profesor. Sí, ¿Todo bien? lo que pasa es que yo entré hace un ratito, entonces estaba apenas viendo, estaba poniéndome al corriente con la exposición de Alex. Ya, pues no entrar hace un ratito, Juan Antonio. ¿Qué pasó? ¿El internet o qué? Sí, tuve problemas aquí con la conexión y mi computadora. Ya, bueno, hay que intentar que eso no nos pase o al menos Sí, buscar una alternativa, estar bien pendientes, porque sí, luego gracias. pasa esto. Pero sí es muy, muy importante lo que se está viendo acá de cómo se clasifican las empresas. ¿Quién más puede? Esli Cordero. Esli. Perdón, no encontraba cómo quitar el
El silencio. Sí, buenos días. Bueno, el tamaño se refiere precisamente al número de trabajadores, ¿no? De las empresas. Justo ese es el punto, Esli, que no es solo el número de trabajadores. Sí, es el número de trabajadores, pero hay interacciones entre el número de trabajadores y lo que puedes vender, las ventas. Los ingresos, sí, exactamente, sí, perdón, también lo menciona. Sí, que algunos no solamente consideraban el factor de número de trabajadores, ¿no? Sino también los ingresos. Exacto. Y normalmente se interactúan, ¿no? Entonces, tantos trabajadores con tanto ingreso. Es cierto. Porque, bueno, incluso para México creo que hay una diferenciación entre sector servicios, ¿no? Y tiene sus lineamientos, sector industrial y tiene sus lineamientos y centros de investigación, ¿no? Por ejemplo, creo que también son diferentes las clasificaciones que manejan, ¿no? Hay distintas. Para las encuestas de innovación se utilizan 6 rangos y en el caso de México si está más por, o sea, para encuestas de innovación, si está más por tamaño de, por número de trabajadores y trabajadoras. En otras encuestas que maneja el INEGI se utilizan distintos criterios. Pero es que no es una cosa menor, porque, por ejemplo, si yo no considero el criterio ventas, solamente me quedo con las personas que sean, ¿no? Imagínense que hay, no sé, ahora, ¿no? Con la economía naranja, alguien se inventó un videojuego y entonces son 2 personas y el videojuego pues pega durísimo y venden 15 millones de dólares diarios, ¿no? Entonces, ¿eso es una pequeña empresa? Son 2 personas. Bueno, pero No. si yo Sí, considero... creo que hay un tope combinado, ¿no? Exacto. Si yo considero solamente un criterio, pues pasa esto. 2 personas hacen un videojuego, 15 millones de dólares al día, y es una pequeña empresa porque son 2, ¿no? Y entonces luego tengo una carpintería enorme. Y la carpintería enorme tiene 1000 personas trabajando. Y facturan, no sé, 100,000 pesos al día. ¿Eso es una gran empresa o una pequeña empresa? En comparación con la otra. Bueno, sería más pequeño, ¿no? Sería más pequeño y quizá, es que no sé, entonces, doctor, sí manejan esto del tope combinado, ¿no? Que sí maneja, por ejemplo, el INEGI, ¿no? Y entonces esa combinación nos da un rango promedio, ¿no? Digamos, no sé cómo se... Exacto. Sí, es parte de la idea. Yo estoy mostrando ejemplos que son muy, muy, muy extremos, solo para ejemplificar el impacto que tiene esto luego cuando hacemos los análisis de pequeñas y grandes empresas. Y esto también tiene una interacción con los sectores que ya vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto algunos casos de cómo en el sector de biotecnología, las startups que tienen pocas personas pueden tener un alto nivel de capacidades como empresas, ¿no? Y que pueden tener un comportamiento diferenciado. Entonces, sí hay que prestarle atención a cómo están definidas las empresas, porque luego parte de las políticas que se hacen pensando en la pyme o en las empresas grandes o en las transnacionales parten de esa definición. Y la segunda parte es el asunto de los sectores, que efectivamente corresponden a clasificaciones internacionales. Y hay distintas clasificaciones. Hay la clasificación SIU que se plantea acá, es una clasificación internacional que digamos es como la que más estandariza. Pero, por ejemplo, están los códigos europeos, están los códigos estadounidenses, están los códigos que son internacionales y hacen distintas agrupaciones por los sectores. Entonces, hay equivalencias entre cada una de las clasificaciones, pero no son las mismas. Y dependiendo de lo que yo esté definiendo digamos, como regla, como patrón, como guía para hacer estas clasificaciones, puedo tener resultados que son distintos. Entonces, no es menor eso. Arturo. Primero estaba Maribel. Maribel. Segundo, Arturo. Ay, gracias. Solo quería nada más preguntar que si, bueno, se me ocurrió un ejemplo, que si en cuestión de tamaño también podría ser como una empresa de base tecnológica o tecnológica que puede tener un número reducido de trabajadores, pero que sus ingresos pueden ser mucho mayor. Y entonces, en ese sentido, no entraría como una pequeña empresa. Exacto, sí. Ese tipo de cosas suceden también, Maribel. Y es parte de lo que hay que tener mucha atención cuando uno vea la encuesta, porque entonces lo primero es saber de qué estamos hablando, ¿no? Es pequeña porque, ¿bajo qué parámetros? Y bueno, los parámetros ya luego los podemos discutir, pero el hecho es que la encuesta está hecha así. Y yo necesito entender bien cómo está hecha la encuesta. Arturo. Sí, solamente quería mencionar que esta clasificación por el tamaño de la empresa
en cuestión, por ejemplo, de las ventas, pues tiene esa desventaja, porque muchas veces el que una empresa tenga cierto volumen de ventas tampoco significa que sea una empresa rentable o que esté en crecimiento. Entonces, también es un aspecto que se debería de tomar en cuenta. Claro, es difícil hacer, sobre todo porque esta clasificación de empresas, en cuanto al tamaño, tiene que ser general, ¿no? Entonces, claro, ir al análisis de qué implica eso al interior de cada empresa es complicado. Por eso, en general, los dos criterios son cantidad de personas trabajando e ingresos. E en general se busca una interacción entre ambas cosas, ¿no? Pero sí presten atención cuando ven las encuestas. Por eso en general cuando en investigación se hacen encuestas y uno busca a quién se va a aplicar el cuestionario, la entrevista, uno tiene que ser muy claro en cómo se van a medir las empresas. Uno determinar, bueno, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿En el número de trabajadores tal cual o en las ventas reportadas o en los ingresos reportados? Y sobre eso uno decide, porque de repente están estos criterios que estamos discutiendo ahorita que planteó José Miguel, en el que podemos decir, bueno, son 10 personas, pero 15 millones. O son 1000 personas, pero como es agrícola o es una empresa en crecimiento, su facturación es pequeña. ¿Cómo decidimos? Bueno, pues uno tiene que ser muy claro en la metodología para saber a quién vas a entrevistar. Usualmente, pero para que sea un poco más homogéneo, donde no hay tantas divisiones, es el número de trabajadores, pero dependiendo. Y también estas distintas clasificaciones que se utilizan, los de 2, 3 dígitos, los del último cuadro que estaba presentando Alexis, también varía porque las clasificaciones pueden variar entre la OCDE, que es la que utiliza México, y la mayoría de los países que utilizan la UIC, o los que utilizan en la Unión Europea, que sí tiene su propia clasificación, que también varían un poco, porque lo que están haciendo allá ya difiere de lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos en un tipo de manufactura más tradicional o de empresas más maduras, y allá ya están moviéndose hacia otra cosa, hacia base tecnológica, etcétera. Digo, también todo eso hay que tomarlo en cuenta y por eso es importante de repente checar los 2, 3 dígitos que están presentándose en las tablas, porque podría ser que en alguna clasificación nosotros estamos incluyendo muchas cosas y ellos lo presentan más desagregado. Carlos, a ver, aquí en el chat, dame un segundo. Una duda, ¿el foco está en las ventas, ingresos o en los beneficios, no en las ventas, según yo? O más bien, así es. Creo que sería importante diferenciar entre los sectores con alto valor agregado y bajas ventas y sectores con altos niveles de ventas, pero bajo valor agregado. También por eso sirven las clasificaciones, Carlos, para que te ayude a identificar de qué tipo de empresa estás hablando y a quién estás aplicando el cuestionario. No vas a medir con la misma moneda a la gente del sector agrícola o de cierto tipo de manufacturas, a la gente que está creando biotecnología o vacunas o está en frontera tecnológica. Sí, David. Hola, buen día a todos. Sí, yo creo que está interesante eso porque, por ejemplo, lo que comenta Arturo, yo siento como que lo toman más en cuenta como para el sector financiero. Por ejemplo, como para ver si una empresa tiene un buen futuro y meterle inversión. Pero ahí, por ejemplo, aquí, más bien el tema es como la innovación, ¿no? ¿Qué tan exitoso está haciendo para meter innovaciones? Entonces, a lo mejor sí se podría relacionar, pero pues ya sería como cuestión de trabajarlo, yo creo, ¿no? Sí, Más o buen menos punto, así lo David. veo yo. Sí, miren, el asunto es, bueno, por un lado, aquí estamos planteándolo de forma muy abierta, no estamos viendo únicamente el caso mexicano, pero por supuesto nos vamos a enfocar en el caso mexicano, pero está para toda América Latina. La verdad es que esta información así, ya lista, ordenada, clasificada, se esperó durante mucho, mucho tiempo. Qué bueno que ya se pudo hacer. Ahora, el asunto es que lo primero, como buena práctica, aquí que estamos en un taller, lo primero que tenemos que hacer antes de ir a ver indicadores es revisar la característica metodológica de las encuestas. Saber qué estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo, cómo se están definiendo, qué significan, cuándo se aplicó, cómo se aplicó. Antes de irme con un indicador. Porque imagínense que yo no reflexiono sobre estas cosas y entonces, empresas grandes, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿No? El sector químico, ¿no? De productos derivados del petróleo. ¿Y eso qué incluye?
¿no? Incluye hasta qué fase de esa desagregación. Entonces, digamos, antes de utilizar los datos, antes de ir a ver indicadores, hay que prestar atención en el diseño metodológico de las encuestas, para que uno pueda saber de qué está hablando y sobre qué está hablando con propiedad. Por eso es que estamos haciendo toda esta discusión. Y luego hay muchas alternativas, pero como esto es un asunto, digamos, que requiere mucha atención, si bien cuando uno haga sus trabajos particulares, y nosotros también levantamos encuestas, nosotras. Entonces, cuando eso sucede, pues sí, pues se pueden decidir los distintos criterios de definición. Pero cuando nosotros estamos trabajando con encuestas nacionales que tienen una base en los manuales que revisamos, pues en ese momento hay que atender el manual, porque es una forma de tener una buena práctica metodológica, es tener un orden, un criterio que está aceptado internacionalmente y bajo el cual nos vamos a mover. Entonces, por más que nosotros podríamos seguir planteando criterios alternativos que son válidos, que nosotros podemos utilizar cuando se hagan estudios propios, al momento de ver las encuestas, se utilizan los manuales como referencia. Entonces, por eso fue importante entender los manuales antes de pasar a esta parte de diseño, y sin embargo, como un manual no es vinculante, un manual no te obliga a nada, un manual es una referencia, igual hay que ir a revisar cómo cada encuesta está siendo diseñada, porque no necesariamente siguieron al pie de la letra el manual. Lo puedes adaptar para las especificidades de cada país. Entonces sí hay que checar y sí hay que entender bien estos detalles. No sé si hay más comentarios, pero yo creo que podemos seguir adelante. ¿Cómo lo ves, Nacho? Sí, ya cualquier otra cosa lo vemos al final. Exacto. Alexis, no sé si sigas tú o alguien más. Sí, sí, todavía, profesor Nacho. Por favor. Ahorita. Muy bien, pues ya pasamos a la periodicidad, que digamos que aquí es lo que se estaba comentando sobre esa aplicación de las encuestas de innovación, que tienen que depender de múltiples factores. No nos podemos ir con un solo factor porque, como lo acaba de comentar el profesor, a veces se toman ciertos manuales como referencia y muchos lo pueden adaptar, pero lo ideal es definir esta periodicidad y sobre todo encontrar esas fortalezas que en este caso nos van a ayudar a tener buenos datos. El primer engrane es la fortaleza institucional, que es la que se va a encargar de garantizar esa disposición tanto de recursos que faciliten el levantamiento, el procesamiento y el análisis de la información. Y como dato importante, pues Uruguay, Colombia y Chile en los últimos 12 años han hecho una medición periódica y constante, que es justamente lo que se mencionaba en la introducción, que hay países que dejaron de utilizar esta periodicidad y hay muchos que siguen siendo constantes y siguen, pues digamos que actualizando estos procesos de indicadores. Y lo importante aquí es que la mayoría de los países van a tener un periodo de observación trienal, con excepciones de México, Chile, Costa Rica y Colombia, donde es bienal. Otro de los puntos es que la diferencia de periodicidad genera, pues digamos que ciertos inconvenientes para comparar los datos, dado que a veces, como se está comentando, hay algunas faltas de datos, hay algunas empresas que no se llegan a registrar, hay algunos países que no llegan a tomar ciertas variables. Y lo importante aquí es que las empresas que llegan a innovar ocasionalmente tienen una mayor probabilidad de ser identificadas en encuestas que tienen periodos de referencia más amplios. O sea que aquí no importa si realmente la empresa está innovando constantemente o está innovando periódicamente, mientras lo que se esté evaluando es la referencia de amplitud, es lo que puede ayudar a que se puedan, pues digamos que clasificar estas empresas o podamos tener un mayor número de datos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Continuamos con mi compañero Alfredo en los siguientes temas de metodología. Claro, después de ver el análisis muestral, pasamos a las diferencias de contenido dentro de los cuestionarios. Aquí comienza diciendo el grupo de autores que es importante considerar la secuencialidad de las preguntas en los cuestionarios y la forma en cómo se van generando los diferentes filtros. En este caso, en la tabla de la derecha, tenemos en la parte de las filas los filtros utilizados y en las columnas los 12 países que son analizados.
Esto es importante ya que puede afectar la calidad de las respuestas. Y si bien las encuestas pues incluyen categorías iguales o muy similares, describen que no miden el mismo tipo de empresa en todas las preguntas por la forma en la que están hechas. E incluso llegan a identificar tres tipologías de empresa dentro de estos cuestionarios, divididas en empresa innovadora, empresa potencialmente innovadora y empresas no innovadoras, donde dicen que las empresas innovadoras son las que durante el periodo de referencia pues declaran tener algún resultado en algún tipo de innovación. Las potencialmente innovadoras son las que hacen inversiones en innovación sin que necesariamente en ese periodo hubieran obtenido algún resultado. Mientras que las empresas no innovadoras ya son las empresas que no invierten en ningún tipo de actividad y que no generan ningún tipo de resultado en la innovación. Retomando esta parte de las referencias de los manuales, algo que recuerdo de esta parte es que países como México, Brasil y Chile tomaron como referencia el Manual de Oslo y la encuesta europea, buscando así caracterizar las actividades de las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras, teniendo como uno de sus ejes prioritarios recolectar información comparable con el grupo de países pertenecientes a la OCDE. La siguiente, por favor. En esta tabla, lo que nos muestran es un resumen de estos países en la forma general en que estructuran sus encuestas de innovación. Para el periodo analizado, como vemos, casi todos tienen en primer lugar, empiezan por las características generales, que son empleo total, ventas, su participación principal en sus productos de exportación, entre otros. Como segundo lugar, la mayoría utiliza resultados de innovación y cierran con actividades conducentes a la innovación. Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú son los que siguen esta línea, mientras que Argentina, Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, ellos también inician con características generales, pero después en lugar de resultados van con actividades conducentes a la innovación, cerrando con resultados de innovación, mientras que Colombia empieza con resultados de innovación, después características generales y cierra con las actividades conducentes, y Perú, todo lo contrario, actividades conducentes, después resultados de innovación y al final características generales. La siguiente, por favor. Y aquí entramos con las actividades conducentes a la innovación, consultadas por estas encuestas de cada país, donde pues todos los países preguntaron a las empresas sobre la realización de alguna actividad conducente a la innovación y por el monto anual que éstas destinan a las actividades, donde hay que resaltar mediante la siguiente tabla que México es el único que no aplicó una pregunta filtro de si invierte o no en innovación. Él directamente averiguó por el monto que han invertido. En el caso de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay, los gastos reportados corresponden a actividades desarrolladas para introducir cualquier tipo de innovación, mientras que en Brasil, Ecuador, Salvador, México, Perú y Paraguay, esta información se refirió exclusivamente a actividades dirigidas a innovaciones en productos o procesos. Y pues como podemos ver, todos los países, aunque con pues denominaciones heterogéneas, incluyeron las clasificaciones de inversión relacionadas con investigación y desarrollo, tanto interna como externa, transferencia de tecnología, maquinaria y equipo. Después, en la tabla, pues Argentina, Colombia y Uruguay suman un filtro de hardware, capacitaciones para innovar, eso ya en todos los países, capacitaciones para innovar, ingeniería y diseño. Y Chile es el único que solo se refirió a actividades de diseño. Otras actividades incluidas en la mayoría de las encuestas, pues fue la asistencia técnica o consultoría. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú preguntaron por proyectos o actividades de innovación abandonadas, suspendidas o
o que estén aún en desarrollo. En estos países, en el caso de Ecuador, no preguntó por las actividades suspendidas. Chile y Perú, ellos no hicieron diferencia entre actividades abandonadas y suspendidas. Y Brasil se refirió a este rubro como proyectos incompletos, por lo que podemos ver que las metodologías utilizadas en todos los países son un tanto diferentes y que deben de ser contempladas a la hora de que tengamos que trabajar con indicadores para desarrollar nuestros trabajos de investigación. La siguiente, por favor. Esta tabla ya sin tantos filtros es un poquito más fácil de leer, la de tipos de recurso sobre el financiamiento de las actividades conducentes a la innovación, donde pues en todas las encuestas de este grupo de países se preguntaron por las fuentes de financiación pública de la innovación respecto pues a también considerando sus recursos propios, los de la banca comercial y otros. Como podemos ver, Chile en su encuesta solo incluye datos de financiamiento público, mientras que Brasil no contempla los de financiamiento de la banca. Sin embargo, en toda la demás gama de países podemos ver cómo se preguntan sobre todos los tipos de financiamientos, las fuentes de financiamiento que tienen para desarrollar estas actividades conducentes a la innovación. La siguiente, por favor. En los resultados de innovación, en todos los casos, en todas las encuestas, se pregunta por la innovación de producto, proceso, organizacional y o de marketing. Menciona que las diferencias en la medición de estos filtros se relacionan principalmente con la desagregación que aplican a las innovaciones, en particular la distinción entre las innovaciones, ya sean nuevas o mejoradas, y su alcance. Este alcance puede ser, no sé, internacional, nacional, por mercado de referencia o para la firma. Así es como lo desarrollan dentro de estas encuestas los países. Y pues los que hicieron estas distinciones principalmente entre innovaciones de productos nuevos o significativamente mejorados fue el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú, mientras que el resto combinó en una misma categoría ambos tipos de innovación de producto. La siguiente, por favor. También, como podemos ver, además de los tipos de innovaciones, hacen su distinción a partir de la referencia que tiene al grado de novedad. Si esta va más relacionado con su alcance. Si este grado de novedad es hacia la empresa, un mercado nacional, un mercado internacional o el mercado de referencia donde presente esa novedad. En este caso, menciona el paper que Chile y Panamá no distinguieron entre mercado nacional e internacional. Solo consideran innovaciones nuevas para la firma y para su mercado de referencia. En cuanto a innovaciones de proceso, países como El Salvador, Ecuador y Perú son los únicos países que solicitaron información desagregada sobre si los procesos son nuevos o mejorados. Brasil, Chile y Perú también preguntaron por desagregaciones de innovación de proceso, en los que contemplan métodos de producción, logística, actividades de apoyo. Y hay que resaltar que en cuanto al grado de novedad de la innovación de proceso, estos no se preguntan en el caso de Colombia ni de México. Considerando las preguntas sobre innovaciones dentro de la organización, organizacionales, Ecuador, Chile, Perú, Brasil y México preguntaron de forma separada por 3 tipos de desagregación en este tipo de innovaciones, que son nuevas prácticas de negocios, nuevos métodos de la organización de responsabilidades y toma de decisiones, y nuevos métodos de organización de las relaciones externas. Mientras que respecto al tipo de innovaciones de marketing, Ecuador, Chile, Perú, Brasil y México incluyeron desagregaciones pues, referentes al cambio de diseño o empaque de un bien o servicio, y los cambios o nuevos métodos en la distribución o las ventas que hacen de esos productos. La siguiente, por favor.
También, como vimos al inicio, uno de los filtros pues eran los obstáculos a la innovación que tiene cada una de estas firmas dentro de cada uno de estos países. Y pues en sus encuestas, todos los países incluyeron una sección dedicada a esto, los obstáculos que han tenido las empresas para desarrollar sus procesos de innovación. Y en este rubro se observa una gran disparidad en los tipos de obstáculos considerados, las opciones de respuesta con que miden y el tipo de empresa que contesta en esas preguntas. Pero para resumirlo, las opciones más frecuentes, las que participaron en casi todas las encuestas, fue ausencia de personal calificado como obstáculo. En esa la incluyeron todos, los 12, altos costos de innovar, 10 de 12, falta de información sobre el mercado, también solo 10 países, falta de información sobre tecnología, solo 9 países, falta o dificultades de acceso de financiamiento externo, también 9 de 12, y así podemos seguir viendo la lista y vemos que cada vez se vuelve más heterogéneo el tipo de conceptos que introducen en este filtro de obstáculos a la innovación. La siguiente, por favor. Siguiendo en el esquema, Argentina y El Salvador, en esta tabla de los tipos de escalas para calificar los obstáculos de la innovación, Argentina y El Salvador no miden el grado de importancia de los obstáculos, se limitan a preguntar solo si existen o no. Contrario a lo que sucede en el resto de países que sí clasifican la importancia de estos obstáculos y utilizan una escala para medirlos. En estas encuestas, Argentina, Chile y Costa Rica, pues preguntó de forma general los obstáculos para innovar, mientras que Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay preguntaron por los obstáculos para la realización de las actividades innovadoras. Colombia se refirió a los obstáculos para la introducción de todos los tipos de innovaciones que miden, que son las de producto, proceso, la organizacional y de marketing, mientras que pues Ecuador solo preguntó quiénes realizan actividades de innovación para introducir las innovaciones de producto o proceso, solo se limitó a eso. Eso está descrito en la tabla de la izquierda. La siguiente, por favor. Aquí pasamos al filtro de cooperación, donde en sus encuestas todos los países incluyeron preguntas relacionadas con la cooperación o la vinculación que tienen estas empresas con algún tipo de socio, excepto un país. Como podemos ver en la tabla, la columna de México está vacía en cada uno de los rubros que contempla este filtro de cooperación. La mayoría de estos países pues solicitaron información sobre la cooperación que tienen estas actividades conducentes a la innovación, excepto en Salvador y Paraguay, en donde no se refiere a ningún objetivo específico. Uruguay capturó información de los 3 socios más importantes, pero hizo lo mismo, pero en una pregunta adicional, no en la misma pregunta como lo hizo Uruguay. Y respecto a los tipos de socios, ya una vez que se identifica que tienen socios, la mayoría, excepto Uruguay, coinciden en que la recolección de información sobre los vínculos con clientes o consumidores son importantes, así como la de proveedores, competidores, consultores, universidades, laboratorios, centros de investigación, empresas de I+D, entre otras. Esos son los que meten dentro de sus encuestas esos tipos de relaciones de cooperación. Alfredo, hay Dígame. que ir cerrando porque falta una lectura todavía. Por favor, no sé qué les falte. Claro, ya podemos pasar contigo, Kevin. Creo que lo de los filtros ya quedó más que mencionado. Gracias. Gracias a usted, profesor. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, ahora pasamos a la parte de las fuentes de información. Estas se van a clasificar de 2 maneras, internas, tanto externas. Las fuentes internas, algunos países no van a incluir desagregaciones, mientras que otros, la mayoría van a preguntar por las fuentes internas, como van a ser
el departamento de investigación y desarrollo, el departamento de marketing, la producción, gerencia y dirección. Resumiendo ya todas estas tablas que les voy a presentar, podemos ver que en el caso de Chile, Perú, Uruguay y Costa Rica son los países que no van a incluir estas desagregaciones en las fuentes de información internas. Los demás países sí la incluyen. Un momento, no. Ok. Y después tenemos las fuentes de información externas, donde van a incluir a las fuentes de ideas para innovar que van a provenir desde los proveedores, clientes, competidores, universidades, centros de investigación y demás fuentes externas. Y podemos ver cómo existe una variedad dentro de las encuestas de innovación en cada uno de los países. Se presenta en mayor proporción las preguntas asociadas a las universidades, instituciones de educación, ferias, conferencias, exposiciones, consultores, clientes consumidores y proveedores. Después tenemos los objetivos e impactos que tiene la innovación. Los autores van a hacer una distinción entre los objetivos y los van a definir como la intención que tienen las empresas para introducir distintos tipos de innovaciones. Sin embargo, la medición de los impactos va a implicar que las empresas han introducido una innovación y va a ser capaz de identificar los efectos que tiene la innovación dentro de su empresa. Los autores van a clasificar estos objetivos e impactos de dos maneras. La letra O será medido como un impacto y la letra I será medido, la letra O como objetivo y la letra I como un impacto. La mayoría de las clasificaciones de objetivos e impactos van a ser similares. Podemos, se pierde un poco en la tabla, pero bueno, lo más importante es que Argentina, El Salvador, Paraguay y Perú van a realizar preguntas donde no incluyen una clasificación en la escala. Y de manera muy particular y característica, quisiera señalar aquí con la flecha, espero que se vea, este es el caso de Ecuador, donde es el único que en su formulario van a incluir dos tipos de preguntas, tanto los objetivos y los impactos. Esta es una continuación de la misma tabla anterior, donde podemos observar que algunos países se encuentran de manera heterogénea algunas preguntas y otros de manera homogénea, no son similares. Después tenemos esta tabla de la propiedad intelectual, donde tenemos que los métodos formales más frecuentes en estas encuestas de innovación son las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los derechos de autor. Los mecanismos estratégicos de protección de propiedad intelectual, las opciones más frecuentes van a ser en los instrumentos, va a ser mantener el liderazgo en el mercado, la complejidad en el diseño, el control en las redes de distribución, escala de producción, entre otros. Esto prácticamente explica nuestra tabla. Después, considero que una parte muy importante de esta investigación es llegar a las recomendaciones a cada uno de estos hallazgos y en las dimensiones que se han descubierto dentro de esta investigación. Resumiendo también, espero hacerlo, que tenemos en la dimensión de los sectores cubiertos por las encuestas, el principal hallazgo es la heterogeneidad y las encuestas van a trabajar en el sector manufacturero. La principal recomendación va a ser trabajar con muestras que incluyan a los países y subsectores de servicios coincidentes, utilizar el servicio manufacturero para los estudios que cubren todos los países que hacen las encuestas. Como ya mencionaron mis compañeros, en la dimensión de la periodicidad, los principales hallazgos van a ser las diferencias en el periodo que van a abarcar, es decir, cada uno de los países va a tener encuestas que tienen una duración entre 2 y 3 años, por lo que la recomendación será realizar estudios comparados con datos de corte transversal. El segundo hallazgo de la periodicidad es que la mayoría de las encuestas son de corte transversal, por lo que se tiene que utilizar encuestas de innovación que tengan periodos que coincidan con una amplia ventana de observación. También es muy importante las diferencias en el año de la aplicación de las encuestas. Como bien ya se menciona, cuando ha transcurrido cierta antigüedad de estas encuestas, podemos decir que los datos ya pueden ser dudosos, ya no pueden ser 100% confiables, por lo que se necesita construir indicadores por periodo y por año. Después tenemos que en la dimensión de los criterios de inclusión, estratificación e inferencia estadística, de manera la heterogeneidad, pido disculpa por el ruido de fondo. Los criterios de inclusión de las empresas, estratificación, representatividad sectorial y regional, y también que en algunos países estos datos van a estar sesgados hacia la medición de las grandes empresas, como ya se discutió con algunos compañeros. La recomendación
para estos efectos de la comparación es tomar empresas con 20 o más empleados o 10 empleados. Las encuestas de Panamá y de Brasil solo serán comparables con otros países y utiliza la muestra de empresas que van a innovar. Y también tenemos que los análisis sectoriales y la construcción de variables dicotómicas por sector se pueden trabajar con un máximo de 2 dígitos, que también ya se mencionó. La dimensión del orden de las secciones, también heterogeneidad. Esto es algo que se repite en varias dimensiones, por lo que se tiene que unificar las muestras de las empresas según las variables que hayan sido utilizadas en los filtros, la dimensión de las actividades conducentes a la innovación, la forma de nombrar y desagregar las categorías no siempre van a coincidir, y también el reporte de gastos elevados por las encuestas de innovación con sesgo hacia las empresas que van a innovar y las primeras encuestas de innovación implementadas en cada uno de estos países, por lo que se tiene que trabajar con variables agregadas, es decir, el gasto en investigación y desarrollo, el total de actividades conducentes a la innovación, o bien podemos hacer una agrupación entre distintas variables. En la dimensión de los resultados de la innovación va a haber diferencias en las desagregaciones incluidas, como ya lo pudieron observar, algunos países sí incluyen estas incluyen agregaciones y otros no las van a incluir. Y la definición de innovación en el producto. Después, entonces, tenemos que trabajar con indicadores agrupados para cada uno de los tipos de innovación. Los obstáculos también, el principal hallazgo que se observa es, de manera similar, las desagregaciones incluidas, por lo que se propone agrupar estas categorías. Después tenemos la cooperación, también tiene diferencias desagregacionales, entonces se propone agrupar estas categorías de manera similar con información y también con los objetivos e impactos de la innovación. Por último, la propiedad intelectual, la recolección de los datos en las solicitudes y en otros datos de patentes concedidas. Se recomienda agrupar indicadores de protección estratégica y formal. Por último, para terminar, las reflexiones finales que tiene nuestro equipo es incluir una dimensión temporal. Es uno de los principales retos al utilizar las encuestas de innovación, porque van a existir muchas variables a considerar que solo pueden ser resueltas a través de diseños de investigación muy específicos. Existe una evidente necesidad de armonizar las metodologías en el diseño de las encuestas, pero tomando en cuenta las realidades específicas que tiene cada uno de estos países de América Latina. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Dame un segundo. ¿Puedes regresar? Perfecto. ¿Comentarios, sugerencias, preguntas para los expositores? No me veo. Ahí me veo. ¿Alguien? ¿Comentarios, dudas? Sí, yo, profe, se ve que es un súper trabajo el realizado, ¿no? Un gran análisis y nos muestra la complejidad, ¿no? Para utilizar indicadores, sobre todo de manera comparativa, es decir, a lo mejor uno en cada país puede hacer un buen estudio, un buen análisis, planteando la metodología que cada instituto estadístico realiza, pero a nivel internacional, bueno, cuando menos aquí en América Latina se ve bastante complejo. Sí, de hecho, este trabajo es importante, a mi parecer, porque nos indica una cosa bien importante y que de repente uno se da cuenta hasta que está trabajando con datos, que muchas veces trabajar con países no pueden ser comparables utilizando solamente las encuestas que ellos dicen, porque como comentaba hace rato José Miguel, de repente si uno toma 2 encuestas con temas similares y no toma en cuenta las metodologías que llevaron a cabo, las comparaciones, el benchmarking que podríamos hacer entre estos países o entre este grupo de países podría no ser correcta porque no estamos tomando en cuenta o el tamaño de empresa o la clasificación o qué están midiendo y qué no, o de repente buscamos un grupo de países, por ejemplo, y buscamos preguntas acerca de la protección intelectual. Bueno, pues México, que suele ser un referente, pues nos dice Sandra y los demás autores, que bueno, pues México no pregunta eso. Bueno, pues eso nos podrá limitar nuestra investigación. O que buscamos cierta clasificación de actividades y de repente, pues por los dígitos que se están trabajando, podrían servirnos o no servirnos las encuestas que están trabajando. También por eso muchas veces es útil trabajar de fuentes de información únicas como el Banco Mundial, OCDE en su caso, el BID, etcétera, la RIDIT para América Latina,
porque utilizan una metodología común y todos los datos que tienen los mismos rangos, los mismos criterios, etcétera. No sé, José Miguel, si tenga algo que decir al respecto. Y sigue Rubén y luego alguien más había levantado la mano. Sí, no, en ese sentido, o sea, sí, es cierto eso. Los organismos internacionales ayudan en la sistematización de la información. Ojalá aquí haya mucha gente que al final termine trabajando haciendo encuestas de innovación, porque sucede, ¿no? Mucha gente se forma en estos programas y luego va y trabaja en los sectores públicos, porque pues lo que hace falta es un poco también de propiedad de pertenencia con la encuesta. Hay una cosa que en el caso de México hace que las encuestas de innovación sean prácticamente imposibles de usar, bueno, no imposible, pero bien difícil, y es que los datos no están disponibles públicamente. Mira, uno tiene que ir y casi que te hacen una radiografía y una tomografía antes de entrar a la sala del INEGI para darte los datos. No te puedes llevar los datos, tienes que correr los modelos ahí y solo te puedes llevar ciertos resultados. Es más, ahí hubo momentos, no sé si todavía lo siguen haciendo, en el que ni siquiera te dejaban entrar con un lápiz y un papel, porque podías anotar cosas que eran confidenciales. Y entonces, claro, si los datos son tan difíciles de utilizar, ¿no? Pues nadie los utiliza. Si nadie los utiliza, pues no se ve la relevancia. Si no se ve la relevancia, pues nadie le invierte a la encuesta. Y si no le invierten en la encuesta, los instrumentos se hacen malos, ¿no? Porque pues al final es casi que una formalidad para la OCDE, pero no termina siendo algo que uno se pueda apropiar completamente. Entiendo el asunto de la confidencialidad, porque estas son cosas estratégicas, pero bueno, hay algunas alternativas y no se siguen acá, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación que siempre hacemos a la gente de INEGI, que esto se pueda, pues, ampliar. Y entonces, bueno, un poco eso alrededor de qué papel se puede jugar también de forma activa cuando uno se enfrenta a estos instrumentos, ¿no? Los organismos internacionales lo hacen, pero casi siempre lo hacen para fuentes, para datos agregados, no para microdatos, ¿no? Un dato agregado te habla de un país o una región. Un microdato te habla de cada empresa. Entonces, claro, ¿perdón? O sectores muy particulares que también... Sectores, exacto. En cambio, un microdato es cada empresa, y claro, nosotros que pensamos que la heterogeneidad es importante, pues queremos cada empresa, pero no están los datos disponibles. Caso distinto a Colombia, que sí, Colombia, Chile, bueno, casi todos los otros países sí, pero México y Brasil, no. De hecho, en el esfuerzo de LICE, Harmonize se llama, del BID, que por cierto ahorita hay una convocatoria abierta para usar esos datos, pero en ese esfuerzo México y Brasil no están. Y no están porque los datos son cerrados. Entonces también pensar en el asunto de la accesibilidad de los datos y qué implicaciones tiene eso, ¿no? El último comentario. Ahora sí, Rubén. Sí, bueno, yo quería comentar tres cosas rápidamente. Bueno, primero que nada, que se me hace un excelente trabajo y también la lectura que viene me parece que son muy aclaradoras en la cuestión de todo lo que veníamos viendo de los manuales, pues estamos viendo aquí de una manera concreta pues su aplicación y también todos los retos, las implicaciones, la complejidad que todo implica, pero mis tres comentarios son como más centrados quizá en la riqueza que pueden dar el contar con toda esta información y tres cosas que me llamaron poderosamente la atención. La primera de ellas es cuando Uruguay y Panamá me parece que incorporan dentro de sus encuestas a las microempresas. Esto se me hace muy interesante porque es salir como de la concepción típica que se tiene de la pequeña, la mediana y la grande y se identifica como a una empresa, a las microempresas, pues porque a lo mejor están haciendo algo, esfuerzos innovadores o tienen un impacto en la economía, en el desarrollo de ciencia, de tecnología, y entonces se me hace relevante, pues, que estos países lo contemplen, ¿no? Porque regularmente como que las microempresas están catalogadas como, pues, que son simplemente como de autoempleo y no se les tiene como en esta concepción, ¿no? Entonces me parece interesante que se les identifique, ¿no? Con este potencial. También una cosa que se me hace relevante es en la cuestión de cómo cada país va a incorporar en sus encuestas las industrias que les son como más representativas dentro de su país, ¿no? Por ejemplo, en Chile, desde luego que van a estudiar a
a la minería o van a incorporar en sus encuestas a la minería porque tienen pues una gran empresa internacional que es Codelco, ¿no? Lo mismo que México tiene a la empresa Grupo México y así esa parte se me hace también muy relevante porque pues ahí nos aclaran que cada país va a dirigir sus encuestas a sus sectores dominantes porque son de interés, porque impactan en sus economías con una gran relevancia, dependiendo de los territorios, ¿no? Y también la parte también donde dicen que esto de enfocarse a un determinado sector, pues va a depender de las prioridades que tenga el Estado, el gobierno, en determinada, en el área de CTI de determinadas industrias, ¿no? Eso se me hace muy relevante. La otra parte también que se me hizo relevante es en donde hablan de los proyectos o actividades de innovación que pueden estar abandonadas o suspendidas. Eso a mí me llamó, pues, poderosamente la atención porque en el manual de Frascati leíamos un poco que las empresas, los laboratorios tenían que tener como muy presente, como un tipo de inventario de capital humano, para tener en cuenta los requerimientos que podrían tener en un momento de determinado personal, y llevar como un tipo de inventario. Entonces aquí también me parece relevante cuando están hablando de que algunos países en sus encuestas contemplan los proyectos abandonados o suspendidos, y esto también se me lo asocia a que se puede tener como una base, como un inventario de qué desarrollos se hicieron, que por algún motivo están suspendidos o están parados, pero si en algún momento el país lo requiere, la economía, o se pueden retomar, pues se tiene como un inventario, ¿no? Y ya no se invierte, ya no se hace un doble gasto, o ya no se duplica el gasto, etcétera, ¿no? Entonces esa parte a mí se me hace, pues también muy relevante y es parte de la riqueza que encuentro en estos documentos y pues otras cosas muy interesantes, pero aquí lo dejo. Gracias, Rubén. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿O ya terminamos con lo de Rubén? No. Sí, digo, en la parte en la que puede ser que no están incluidos, por ejemplo, México en la parte de que nos comentaban que no estaba incluido en las encuestas el sector de agrícola. Por ejemplo, el sector agrícola en México está dividido en microunidades de autoconsumo y grandes industrias de exportación. De repente las grandes industrias de exportación entran en la parte de manufactura o transformación de alimentos y no las clasifican o no las integran en la parte de en la parte agro de, bueno, sembrar, cosechar, etcétera, sino un poco en la transformación. Digo, ese tipo de detalles finos que de repente no se ven aquí o no se ven en las encuestas, hay que investigarlo o hay uno que saberlo o rascarle por ahí para estar enterados de, bueno, ¿por qué México no lo incluye ahí? Bueno, ahí habría que ver todos los demás países, porque si mal no recuerdo, solamente 3 los incluían directamente en las encuestas ese sector. Y cosas así son las que hay que estar investigando, rascándole a los datos cuando uno los está utilizando para hacer modelos, para hacer reportes, etcétera, que muchas veces no son incluidos. Y lo de las empresas o los sectores que dices que cada país se enfoca en lo que más utiliza, dices minería, dices manufactura, bueno, básicamente toda América Latina durante el último siglo la mayoría se han dedicado a la manufactura, a algunos recursos naturales, etcétera. Es por eso que casi siempre las encuestas de innovación van dedicadas hacia ese punto. De hecho, no me acuerdo si fueron hace 2 sesiones, alguien comentaba eso, que pareciera que los manuales estaban dedicados exclusivamente a las empresas transformadoras y no a otro tipo de empresas que también están haciendo innovación, y comentábamos que, bueno, que por eso se van modificando los conceptos y se van ampliando a los sujetos que se podrían emplear o se podrían utilizar, aplicar los conceptos de innovación como ya servicios. Si se dan cuenta, casi todas las encuestas tienen que ver con servicios. La mayoría de las encuestas ya incluyen procesos dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Y por eso va ampliando. Y ahorita el siguiente capítulo que vamos a ver nos explica cómo se van modificando dentro de eso. Entonces, Miguel. No, solo eso. También el asunto es que en servicios hay tal nivel de heterogeneidad y como es intangible, eso dificulta también la medición. Entonces, bueno, en parte eso también justifica el hecho de que los servicios no estén tan contemplados, pero cada vez más, cada vez más. Listo, vayamos con la siguiente, por favor. No sé quién empieza.
Sergio, ok. Buenas tardes, soy Arturo. Ahorita que la ponga bien mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi compañero Sergio García y su servidor Arturo Conejo expondremos la lectura Desafíos para los países de América Latina y el Caribe en la medición de la innovación frente a la edición 2018 del Manual de Oslo. La que sigue, por favor, Sergio. Bueno, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta lectura? Bueno, vamos a hacer un panorama general de la parte, digamos, comparativa del Manual de Oslo 2005-2018. Después haremos una descripción de las actividades de innovación y los tipos de innovación. Bueno, ¿qué tenemos como introducción? Como sabemos y como estábamos viendo, en los países de América Latina y el Caribe, se emprendieron o se han hecho grandes esfuerzos para exactamente medir y estudiar los procesos de innovación a través de estas encuestas de las que estábamos hablando. Esto ha sentado las bases para que, por ejemplo, el RICIT y Colciencias hayan adaptado al contexto latinoamericano el Manual de Oslo y dándole lugar al denominado Manual de Bogotá. A partir de ello es que estos países de América Latina, donde se han realizado estas encuestas de innovación, donde realizan encuestas de innovación, utilicen como referentes metodológicos el mismo Manual de Oslo, el Manual de Bogotá, el cuestionario, el CIS de la Eurostat, el cuestionario propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por mencionar solamente algunos, ¿no? Entonces, estos referentes metodológicos cuentan con actualizaciones cada vez que son publicadas. Entonces, es por eso que la lectura centra su atención en esta nueva edición del Manual de Oslo, publicado en 2018, que bien como lo menciona el texto, ha sido un producto de más de 2 años de trabajo, en donde se han llevado varias rondas de discusiones entre los miembros del grupo de la OCDE, denominado Honesty, ¿no? La que sigue, por favor, Sergio. Dentro de la metodología de esta lectura, nos señala claramente los objetivos, ¿no? El objetivo general es el de identificar los desafíos que enfrentan los países de América Latina en la medición de la innovación en las empresas, según las nuevas directrices brindadas en la 4ª edición del Manual de Oslo, en este nuevo Manual de Oslo, ¿no? Y para seguir con ese objetivo, es que se propusieron objetivos mucho más específicos, como el hacer el balance de los cambios del Manual de Oslo del 2018 frente al Manual de Oslo del 2005, identificar los principales desafíos que enfrentan los países de América Latina para adecuar los cuestionarios y las metodologías de las encuestas de innovación frente a las recomendaciones de la nueva edición del Manual de Oslo en la cuestión conceptual y metodológica, ¿no? Un tercer objetivo es el documentar el uso de la encuesta del Eurostat 2018 por parte de los diversos países, tanto de América Latina como de la OCDE, el documentar la experiencia de los países de América Latina que ya han comenzado a adoptar el Manual de Oslo 2018 y se han usado las encuestas del CIS como referente metodológico. Y por último objetivo específico, formular recomendaciones a los países de América Latina para adaptarse a las directrices del Manual de Oslo en términos de la recolección de información y construcción de indicadores comparables con versiones anteriores. Para tratar de cumplir, digamos, con estos objetivos, los autores utilizan una metodología de análisis cuantitativa de 3 etapas que implican la recolección de información. Como lo podemos ver en la imagen de abajo, en primer lugar, se hace una revisión y comparación de las 2 últimas versiones del Manual de Oslo, ¿no? Como segundo proceso, consiste en documentar algunas experiencias de adopción de las pautas del Manual de Oslo del 2018 en Europa y América Latina.
Y por último, en base a los resultados sacar conclusiones que orienten a formular una serie de recomendaciones para la adaptación de las directrices del Manual de Oslo del 2018. Ese es el proceso que se va a seguir para poder llevar a cabo o en el que se pretende con esta lectura. ¿Qué podemos encontrar dentro de la comparación del Manual de Oslo 2005 y 2018? Bueno, para empezar, señalar que este Manual de Oslo 2005 inició un proceso de revisión dado una serie de orientaciones, ¿no? Por ejemplo, que la cuarta edición tenga en cuenta la relevancia y significado más amplio, especialmente que sea como una fuente para la discusión de la política, ¿no? Otra orientación es el de proporcionar los puentes necesarios en términos de conceptos y definiciones que tomen en cuenta los vínculos a la innovación fuera de las empresas. Otro sería atender la subjetividad, logrando exponer los objetivos establecidos y concentrar los recursos de revisión y la orientación de la práctica a la medición basada en encuestas en el sector empresarial y en garantizar la orientación y que sea relevante en su totalidad y aplicable a todos los países. Y por último, proponer una descripción general de la innovación en el capítulo dedicado a los conceptos de innovación, en particular para proporcionar estos puentes de los que estábamos platicando. Entonces, en este sentido, es que se han sentado las bases para reconocer que el manual pues es mucho más que una guía para la recolección e interpretación de indicadores de innovación, ¿no? Me parece que el texto pues sí da la tarea de realizar esta comparación entre ambos manuales desde esa perspectiva. En su tabla 1, digamos, del texto, viene muy bien resumido la comparación entre los manuales de Oslo del 2005 y 2018 y sus principales cambios, ¿no? Y pues digamos, por cuestiones de tiempo y toda esta perspectiva, pues no me detendré como a leer cada uno de ellos, ¿no? Pero sí podremos puntualizar los que para mí me parecieron como más práctico, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la temática de la definición de innovación empresarial, se observa que la conceptualización de la innovación, que parte de comprender sus dos dimensiones y sus resultados, el foco del manual del 2018 es esta parte, ¿no? La innovación empresarial, vista como un producto o proceso empresarial nuevo o mejorado, o una combinación de estos que difiere significativamente de los productos o procesos empresariales anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o puesto en práctica por la empresa y tiene varias características. No necesariamente está basada en investigación y desarrollo, ¿no? La implementación es requerida, mínimo debe de ser nueva para la firma y si bien se apunta al éxito, no está garantizado ni es requerido. Otro, digamos, cambio importante es el de los tipos de innovación, donde en el Manual de Oslo del 2018 se establecieron solo 2 tipos de innovaciones, el de producto y de proceso empresarial, a diferencia de los 4 que proponía el manual anterior. En el manual del 2018, digamos, una innovación de producto es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios anteriores de la empresa y que ha sido introducido al mercado. Mientras que una innovación, en la primera era una innovación de producto y en una innovación de proceso empresarial es un proceso nuevo mejorado para una o más funciones empresariales que difiere significativamente de los procesos anteriores de la empresa y que ha sido puesto para el uso de la firma. En esta innovación de proceso, ante las dificultades, digamos, que se presentaba para diferenciar entre una innovación de proceso, de mercado u organizacional, particularmente en el sector de servicios, se ha dado por adoptar, digamos, una taxonomía basada en todas las funciones que desarrolla una firma. Este es uno de los principales cambios introducidos en la nueva edición, que claramente tiene repercusiones en los cuestionarios y los resultados de las encuestas y las series de datos construidas a partir de esta. Estos cambios que está mencionando Arturo, pero son de una importancia pero brutal. Esto casi que puede o abre la puerta para
bueno, no, o sea, a ver, es como todo es un proceso. Cuando ya aparece en el manual es porque ya tiene tiempo discutiéndose, ¿eh? No es que el manual viene, lo propone y de ahí en adelante la gente comienza a pensar. No, no funciona así. El asunto es que la gente piensa, ¿no? Propone, se pelea con el manual y entonces salen las actualizaciones del manual. Y ahí, a través de ese reconocimiento a todo el asunto previo, entonces se dan los procesos de cambio. Es así, ¿no? Es como para poner en orden cómo se hace todo esto. Pero el hecho de que se reconozca acá sí tiene una implicación bastante fuerte, porque cuando se reconoce acá, se reconoce para las encuestas, y cuando se reconoce para las encuestas, se reconoce para los indicadores y por tanto para la fuente con lo que se hace política pública. Y entonces ahí está la conexión, ¿eh? Desde la definición, encuesta, indicador, política pública, acción, impacto en la realidad, en lo que sucede en la economía, en la sociedad. Y esto abre la puerta a un montón de cosas. Para empezar, uno de los principales cambios es que en el 2005 todo era mediado por el mercado. Y entonces el mercado era el mecanismo de validación que aseguraba que algo fuese innovador o no. Si no se vendía, por más que se estuviese utilizando, no era innovación, definida de esta manera. Y entonces, claro, salieron un montón de otros conceptos, innovación social, ¿no? Esta innovación que no se vende. Nosotros, por ejemplo, ahora con las cosas de salud, nos damos cuenta de que hay un montón de innovación que está en una técnica, y la técnica no se vende, pero es innovación. Y entonces aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora acá quedan muy explícitas porque ya no es el mercado el mecanismo de validación. ¿Cuál es el mecanismo de validación? Según el nuevo concepto. El potencial de aplicación. Exactamente, es el uso, José, buenísimo. Justo eso es, el uso, que sea útil, que lo podamos aplicar, que sirva para algo, vamos, ¿no? Y eso es un cambiazo, porque lo que sirve no todo está en el mercado, porque no todas las relaciones ahora son relaciones de mercado. Habrán relaciones sociales, habrán relaciones institucionales que hay que comenzar a meter acá. ¿Y ahora cómo yo mido eso? Porque si ya medirlo en el mercado era complicadísimo y un rollazo, ustedes imagínense lo que es ahora medir una interacción social. O medir el concepto de utilidad, eso, dentro de un hospital. O medir esa relación que puede cambiar la manera en que se hacen las cosas en la casa, donde hay un montón de trabajo doméstico que no es mercado. Y todo eso ahora, ¿cómo yo lo mido? Porque las casas, de hecho, households, están reconocidas dentro del manual. ¿Y cómo mido yo eso? ¿Cómo me meto yo para ver el conocimiento dentro de las casas? ¿No? Todo siempre yo lo voy a llevar a la exageración, para que nos demos cuenta del potencial de que hay para pensar, ¿no? Y entonces, no, ahora, yo no sé si ellos hacen tanto énfasis en esto, la verdad no lo recuerdo. Arturo y Sergio me podrán corregir y recordar. Pero la manera para manejar todo esto es decir, bueno, yo tengo algo que voy a llamar Business Innovation, que sería como innovación empresarial, y tengo innovación. Entonces, para Business Innovation, sí, el mercado sigue siendo el mecanismo de validación, y entonces básicamente todas las encuestas anteriores que se aplicaron son de Business Innovation, innovación empresarial. Pero para Innovation completa, ahí yo tengo un asunto, porque no la puedo medir completa todavía. Y no se puede. De hecho, la gente de la OCDE trabajando en estas mediciones todavía estuvimos en Altec, que por eso yo les insisto tanto en que vayan a estas conferencias y participen y se acerquen. Hubo una conferencia en Altec, Nacho también estuvo, Ignacio, en el 2017 en Colombia, y presentó el tipo de la OCDE, Fernando Galindo se llama él, muy buena onda. Y muy honesto diciendo, mire, la verdad es que necesitamos investigación para entender y a esto como le entramos. Porque la neta de la neta es que nosotros tampoco sabemos bien. Muy honesto, qué bueno. O sea, me pareció una actitud, pero brutal. Bien, aplausos así de pie, ovacionan para Fernando. Porque eso es el asunto. Y ahí es donde hay un montón de trabajo también para hacer. ¿Cómo se puede medir? Pero de nuevo, no es para nada menor, ¿eh? Pero para nadísima menor. De hecho, nada más complementando lo que estás comentando, José Miguel,
aquí en el posgrado, las últimas 2, 3 generaciones, tanto de maestría como de doctorado, hay gente que se ha dedicado precisamente a eso, ver cómo podemos medir el impacto de cierto tipo de innovaciones que no son tan usuales, como pueden ser las ecoinnovaciones en el caso de Diana, y alguien más creo que estaba trabajando, Nayeli, que es la que ha estado más centrada en innovaciones sociales y casos muy particulares, pero sí el grupo de trabajo o el posgrado se ha centrado en tratar de identificar formas de medir o de ver el impacto que tienen este cierto tipo de innovaciones que no entran dentro del business innovation que tú mencionas, para ver cómo podemos empezar a crear un marco de referencia, un marco teórico para ver realmente cómo medirlas. Y pues eso es importante porque dentro de las business innovation ya no es tanto campo de investigación, lo voy a poner así muy entre comillas, para ver cómo medirlo porque está muy desarrollado, pero dentro de estas nuevas innovaciones o innovación en general como vienen en los manuales, sí hay un montón de campo para tesis, investigación, artículos, etcétera, que puede ser interesante para algunos de los que están aquí. No será como el coronario. Sí. Continuamos. Sí, entonces, pues como dicen aquí los profesores, pues dentro de también de estos cambios, en donde se encuentra en la innovación, digamos, abierta, se tiene la idea original o se complementa con la dimensión saliente del conocimiento de la empresa, ¿no? Y se elimina el concepto de vínculo, que era un poco, digamos, confuso, ¿no? Lo que más se aborda, digamos, son los flujos de conocimiento, los canales de intercambio de conocimiento, por ejemplo, respecto con las instituciones de educación superior, con los institutos públicos, con los institutos de investigación. Y finalmente, varios temas transversales, ¿no? Que se abordan en la nueva edición, ¿no? Lo digital, los productos digitales, tanto los procesos basados en tecnologías de la información y de las comunicaciones, las famosas TIC, ¿no? Plataformas, capacidades digitales, herramientas digitales, etcétera. Y también se empiezan a tocar temas, digamos, en cuestión de globalización, sobre los mercados globales, los vínculos transfronterizos al interior de las multinacionales, la localización de diferentes funciones realizadas por la firma y digamos, por último, también empiezan a tocar temas de construcción de capacidades, ¿no? Que es parte de guía para que los países en desarrollo se incorporen al documento central de este manual, al igual que la guía metodológica para los productores y los usuarios de información. La que sigue, por favor, Sergio. Entonces, como podemos ver, así en forma general, en comparación de los manuales del manual de 2005 y 2018, por ejemplo, desde la parte de la definición, es lo mismo que estábamos ahorita comentando, ¿no? Se modificó completamente, ¿no? De innovación a esta parte de innovación empresarial. Respecto a lo de los tipos de innovación, pues se dejaron solamente dos, ¿no? El de procesos y el de producto, respecto a los 4 que se tenían anteriormente. Las actividades de innovación, pues se incluyeron en el nuevo manual todas las actividades de desarrollo, ya sea financieras, comerciales, que adelanta una firma y que tiene como intención, pues exactamente eso, producir una innovación. Respecto a las capacidades empresariales para la innovación, en el manual del 2005, pues ni siquiera se menciona, ¿no? Mientras que en el manual del 2018, estas capacidades incluyen el conocimiento, las competencias, los recursos que una empresa acumula con el tiempo, las habilidades de la fuerza laboral y las capacidades tecnológicas. En vínculos y flujos de conocimiento, en el nuevo manual busca medir los flujos de conocimiento y canales de intercambio de conocimiento desde una perspectiva de innovación abierta. Factores externos que influyen en la innovación empresarial. En lugar de poner los obstáculos, en realidad orienta a comprender el contexto en el que se operan las empresas desde una perspectiva sistémica. En objetivos y resultados de la innovación, en el manual del 2005 se tenían como objetivo las motivaciones de la empresa para innovar y los efectos o impactos, que son los resultados efectivamente observados de las innovaciones. Ahora en el manual del 2018 se mencionan los objetivos o resultados por área de influencia y los resultados dadas las estrategias empresariales.
En métodos para la aplicación de encuestas de innovación empresarial se mencionan los lineamientos metodológicos para la recolección de datos de innovación empresarial con un mayor desarrollo que en la edición, digamos, anterior. Y en el uso de datos e indicadores de análisis, en la versión 2005 tampoco no se menciona, y en este manual del 2018 lo que se busca es promover una mejor comprensión entre los productores de datos de innovación sobre cómo se usan o cómo se pueden usar esos datos. Y el objetivo final, pues, es el de garantizar que los datos, indicadores, análisis de innovación proporcionen información útil para los tomadores de decisiones en el gobierno y en la industria. Entonces, no sé si el profesor quisieran hacer como una síntesis, digamos, relacionada a esta perspectiva, y si no, pues nos pasaríamos a las actividades de innovación. No, más bien, ¿qué comentarios tienen o qué dudas tienen sobre esto? Los cambios, digo, hay que leer el capítulo y más aún hay que leer el manual, ¿no? 2018. Pero, ¿qué visión tienen? Que está muy bien resumido en el texto, profesor. En el cuadrito venían hasta comentarios, sí. O sea, nada más que pues, por el tiempo es complicado estar analizando cada uno de los comentarios. Sí, de hecho, el diseño del curso ha sido como para que entender los manuales, los cambios, cómo van impactando. Digo, la mayoría de estas cosas ya las repasamos un par de veces. Yo creo que no habría tantos dudas al respecto acerca del grupo, salvo que alguien no haya entrado o algo así. Yo creo que vamos bastante bien. Pero igual alguien de alguna duda o comentario lo resolvemos de una vez. ¿Nadie? Podemos continuar. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Bueno, dentro del análisis o formularios de encuestas de innovación ajustados al manual de Oslo, encontramos que a consecuencia, digamos, de estos cambios, países como Uruguay, Chile y Colombia, que son pioneros en la región en aplicar estos instrumentos que incorporan parte de las nuevas recomendaciones de los referentes internacionales de medición de innovación, el país, digamos, que adoptó un mayor número de cambios sugeridos por el nuevo manual de Oslo fue exactamente Uruguay, ¿no? Mientras que Chile y Colombia se asumieron una posición mucho más conservadora. En esta parte es que damos cabida a las actividades de innovación. Digamos, voy a dar una pequeña introducción al tema para que le ceda la palabra a mi compañero Sergio y pueda continuar con esta perspectiva. Mencionar que las principales recomendaciones del manual de Oslo respecto a la medición de la inversión en actividades de innovación se dirigen exactamente a capturar la mejor información sobre estas actividades, ya sea creativas, de propiedad intelectual, desarrollo de software, base de datos, ¿no? Y en el que Uruguay y Colombia han hecho los mayores esfuerzos para adaptar las preguntas de esta dimensión a las recomendaciones del manual de Oslo, mientras que Chile solo realizó cambios en el orden y contenido de ciertas preguntas, ¿no? La adaptación de los formularios, pues en realidad no fue tan marcada. Las preguntas sobre las que se hicieron modificaciones sustantivas fueron la inclusión de otras actividades creativas al gasto, ingeniería y diseño, y al gasto asociado de la valoración de marca en mercadotecnia. Mientras que en Uruguay, pues sí se hicieron estos cambios sustanciales de los que había comentado en varias preguntas, las cuales, si bien afectan la comparabilidad de los resultados entre versiones de esa encuesta, también se encuentran alineadas a las recomendaciones del nuevo manual. A continuación, mi compañero Sergio, para poder dimensionar mucho mejor esta parte de los tipos de innovación. Sí, gracias, Arturo. Nada más recordar a los compañeros que este análisis se centra en 3 países nada más, a diferencia del texto anterior que eran 12. En este caso son exclusivamente 3 y no por eso deja de ser complejo y completo el análisis. Respecto a los tipos de innovación, uno de los grandes cambios se dio en la clasificación de los tipos de innovación, como ya se ha mencionado, disminuyendo de 4 clasificaciones a 2. Y en el caso de las encuestas chilenas se incluyeron algunos cambios y de manera parcial en las de Uruguay y Colombia. Los autores destacan que en el caso de la chilena
el cambio sobre la definición de innovación de producto no solo implicó su introducción al mercado, como habíamos dicho que esa era la validación anterior, sino también si este se ha puesto a disposición de potenciales usuarios, como mencionó el profe Natera y uno de los compañeros, que este es ahora el criterio de validación, es decir, qué tanto se pone en aplicación potencial. Es decir, entonces en este caso ya hubo un cambio y en especial se destaca que Chile intentó hacer este esfuerzo de manera notable. Respecto a los flujos de conocimiento, esta parte sí es más novedosa como la toca el Manual de Oslo de 2018, ya que recomienda abordar la dimensión tanto de salida del conocimiento, el outbound, y la cooperación y el codesarrollo del conocimiento acoplados, es decir, la parte que tiene que ver con cooperación. Anteriormente solo se consideraba los flujos entrantes, es decir, qué tanto adquiría yo y de alguna manera si esto se reflejaba tanto en innovación de producto o de proceso y disgregado en los otros dos de mercadotecnia y de organización. En este caso ahora se busca también medir los otros flujos, ¿no? Tanto de entrada como de salida, y la parte importante es la parte cooperativa, ¿eh? En lo que respecta a la encuesta chilena, en este caso, en el caso de tipos de innovación, sí fueron en la frontera, pero aquí no tomaron en cuenta esto o no han tomado en cuenta a la fecha del análisis de este estudio. Y en los casos de Uruguay, interesante es que se incluye una nueva pregunta sobre las fuentes de información. Y en el caso de la de Colombia, se incluye una pregunta sobre la cooperación en los flujos del conocimiento. Es decir, se empieza a observar que en estos tres países se está haciendo un esfuerzo por tomar estas recomendaciones. Respecto a las modificaciones que se hacen en otras secciones de las encuestas, estas corresponden mayoritariamente a variaciones y ajustes en la redacción de las preguntas. Incluso habíamos visto en la encuesta anterior que hasta el orden se modifica, ¿no? En este caso, pues es difícil tener un criterio general, ¿no? Pero aquí también trabajan incluso que no esté tan disgregado, para poder recoger las respuestas con mayor detalle o no abusar en este aspecto, ¿no? Se destaca el tema de los efectos de la innovación, donde en Colombia se pregunta si se han mejorado las ventas o el nivel de ganancias por actividades de innovación. Esta pregunta parece muy destacable, ¿no? Anteriormente, pues nada más se dejaba a nivel de consideración de las empresas qué tanto impacto había tenido. Ahora se busca que se pueda especificar, y en el caso de Chile también, que se destacó la pregunta que se les hace a las empresas de qué innovación consideran más relevante, no únicamente en qué tan amplio ha sido su proceso innovativo, sino que pudieran destacar cuál de esos procesos consideran que ha sido más relevante. Respecto a los métodos de recolección de información, no, aparentemente, dicen los autores, no surtió un avance sustantivo en comparación con la encuesta europea, en donde esta adaptación del nuevo Manual de Oslo 2018, ahí sí incorporaron de manera notable estos cambios en cuanto a los métodos de recolección de información. Este es importante hacer aquí el resumen porque al final es, digamos, la parte concreta del estudio. Los autores hacen un cuadro más amplio, así parecido al de la primera exposición. Tratamos nuestro equipo de concentrarlo a ver si quedó más o menos claro, ¿no? Se identificó que la mayoría de los ajustes buscan atender las recomendaciones de la nueva versión del Manual de Oslo. Los cambios más evidentes se han dado en las secciones sobre actividades, donde todos los países incluyen nuevas clasificaciones y sobre todo en los resultados de innovación. Entonces, de acuerdo al cuadro presentado, se puede resumir en
en 4 ítems que incluye cada uno de ellos diversos temas en función de la importancia de ese ítem. Se puede observar que las actividades de innovación incluyen 12 temas, por lo que se considera una de las más importantes. Veamos cómo los diferentes países fueron ajustándose a estas nuevas cambios inspirados en el Manual de Oslo de 2018. En el caso de los países, cuando aparece un número en rojo, se identifica que esos cambios fueron inspirados en el nuevo Manual de Oslo. Cuando está en negro es que no ocurrieron o que fueron modificaciones no inspirados en el manual. Bueno, en cuanto a metodología, Chile observa menos del 50% de ajuste en cuanto a la modificación, mientras que Uruguay y Colombia nada. Respecto a actividades de innovación, se observa que Chile tiene una participación minoritaria, es decir, estamos hablando menos del 50%, un 25%, mientras que Uruguay sí se ajustó casi al 50%, e inclusive superaría, pero con un cambio no inspirado en el Manual de Oslo, y Colombia también hizo un esfuerzo notable para ajustarse en cuanto a actividades de innovación al 50%. Respecto a las tipologías de innovación, que se consideran 8 temas ahí Chile va a la vanguardia, es decir, se ajustó en un 75%, mientras que Uruguay al 50% y Colombia también al 75%, siendo este ítem el que más esfuerzo se notó en el esfuerzo combinado de estos 3 países. Finalmente, en otras secciones, pues se ve un cambio más marginal, ¿no? 7 temas incluyen este ítem, de los cuales Chile prácticamente lo ignoró. Uruguay consideró 1 y 3 no vinculantes, dijéramos, mientras que Colombia alrededor de un poco menos del 50%. Como podemos ver, pensamos desde nuestro punto de vista que sí se dio un esfuerzo notable en el caso de estos 3 países, aunque pudiéramos pensar que en promedio está abajo del 50%, pero recordemos que ya tenían muchos años trabajando con los estándares del otro manual, y que sale en 2018, aunque se trabaja 2 años antes y tal vez tengan acceso a los avances, realmente en un par de años, porque este estudio es de 2020, dijéramos que se ve un avance notable, pensaría yo, ¿no? Tomando en cuenta el trabajo anterior que tuvieron respecto al antiguo manual, ¿no? Finalmente, desafíos y recomendaciones. Con esto concluimos. Los principales obstáculos de los encuestados. El nuevo formulario basado en el Manual de Oslo 2018 implica un gran esfuerzo para que los empresarios entiendan los cambios sustanciales que hay que realizar en los cuestionarios. Y aquí, por ejemplo, traigo a memoria lo que nos comentó el profe Natera, que cuando era becario ahí en una empresa, inmediatamente lo pusieron a contestar este cuestionario, pero resulta difícil, ¿eh? Si uno analiza, por ejemplo, con más detalle lo que presentaron nuestros compañeros en la primera exposición, y uno como empresario te dan esa encuesta, dices tú, qué cosa, ¿no? A ver quién la contesta. Se entiende que es difícil, que lleva tiempo y que tienen que participar diversos departamentos dentro de la empresa para hacer un buen análisis y que los resultados en la encuesta puedan ser agregados y después pues ver algún resultado en cuanto a su análisis, pero realmente hay que considerar eso, que sí implica un esfuerzo, ¿no? Y si los empresarios no lo ven reflejado en algún tipo de incentivo, pues yo pienso que cualquier empresario sería reacio a estar llenando cuestionarios, y sobre todo si vienen modificados, ¿no? Y algo que es importante y que incluso también nos afecta a nosotros es la falta de una traducción oficial del Manual de Oslo. Eso sí parece algo incluso sorprendente, porque pues tiene un impacto internacional notable y parece raro que una vez que salga el manual no esté en los principales idiomas de uso en el mundo, ¿no? Para la incorporación de las recomendaciones de este manual se identificaron estos cambios.
pasar de una clasificación de 4 tipos a solo 2 de producto y proceso empresariales, como ya lo hemos comentado, va a requerir de una transición y reorganización de la información que ya se tiene disponible, sobre todo en los análisis de las series de tiempo, que ya estaban concentrados de alguna manera, y ahora hacer un comparativo con estas nuevas encuestas va a requerir su tiempo. La desagregación de los diferentes tipos de innovación en procesos empresariales puede generar cambios en las series que es necesario estudiar. ¿Qué tanto van a ser comparables las realizadas con los cuestionarios anteriores del manual de 2005 a estas? Ya va a depender del uso de los investigadores y también va a requerir esfuerzo para ellos utilizar los nuevos cuestionarios. En cuanto a la estrategia, comentan los autores que es necesario continuar y profundizar la caracterización de todas las empresas, es decir, estos 3 tipos en los cuales se está enfocando ahora es innovadoras, no innovadoras y aquellos que solo realizan actividades de innovación. Entonces, sumado a la problemática para la clasificación empresarial, tanto en tamaño como que vimos, como el combinado tamaño-ventas, pues va a requerir esfuerzos sustanciales. Y respecto a la última parte que parece muy importante en cuanto a su impacto, es incluir más preguntas sobre innovación abierta en lo que se refiere a estos flujos, al entrante como a la división saliente, y también faltó aquí incluir en la parte cooperativa. Eso sería básicamente las conclusiones del texto. Muy bien, excelente. Solo voy a hacer un comentario alrededor del asunto de las series de tiempo. Efectivamente cambian, cuando hay un cambio metodológico hay un cambio, ¿no? Pero incluso con el manual 2005 nosotros, cuando hicimos todo este trabajo, pues comparábamos. Tuvimos que hacerlo en 2 partes, ¿no? Una parte es ir cada país. Y en cada país ir con la encuesta que se hizo en el 2002, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012. Entonces ir viendo si las preguntas se mantenían. No siempre se mantienen, cambian una onda, un wave, se le dice en inglés, una onda, una aplicación tras otra. Hay actualizaciones. Entonces, no está dado que dentro de cada país ya de uno tenga continuidad en el tiempo. No, no está dado. Hay que revisarlo y hay que ver cómo, cuándo, dónde y hasta dónde. Esa es una. Y luego, una vez que se hizo como esa suerte de estándar país, entonces sí ir a comparar entre países. Entonces se hizo una suerte de encuesta, una para cada país, se crea un estándar país y luego se comparan los estándares países para poder tener una ya latinoamericana que pueda ser agregada. Y entonces, bueno, la verdad es que en la práctica lo que quedó es que los únicos países con los que se puede hacer más o menos un panel son Colombia y Uruguay. Nadie más tiene capacidad de hacer panel por la forma en que se toman los datos. Y pues bueno, ahora con estos cambios metodológicos hay que esperar cómo quedan los nuevos instrumentos, que la parte de Business Innovation, innovación empresarial, esa sí quede al menos todavía para Colombia y Uruguay. Y que pues las nuevas encuestas pues empiecen un proceso de aprendizaje. Cuando se aplica un instrumento por primera vez, no crean que sale perfecto por más que la gente pues, se haya implicado. Siempre hay un proceso de aprendizaje con la generación de nuevos instrumentos o con la modificación de los instrumentos existentes. Entonces, pues hay que esperar y ver qué onda, qué sale de esto. Por eso es que esta parte, cuando se hizo el libro, se decidió poner ambas cosas. Por un lado, lo que ya se había hecho, intentando ver todo lo que es Business Innovation que se va a mantener, y que es muy importante porque es el esfuerzo que hay en la región ahora, y un análisis que si se quiere más hacia el futuro, de qué se puede hacer y cómo se está tratando, porque esto es lo que viene de aquí en adelante y no sabemos bien cómo. Entonces, bueno, analicemos qué tanto hay, qué se ha hecho hasta ahora y qué tanto se puede hacer. Pero para que tengamos claridad en qué implica, y para todas las personas que estamos acá en el grupo, es muy importante esta discusión porque estamos justo en el periodo de cambio. Estamos justo en el periodo en que los cuestionarios pueden empezar a cambiar, muy probablemente van a empezar a cambiar y se van a generar nuevos instrumentos. Entonces tenemos que saber qué información tenemos y aproximarnos críticamente a eso. Mucha chamba y poca lana. Pero bueno, así estamos. Sí, de hecho, viendo el último cuadro que nos presentaba Sergio,
Hacer cambios no es sencillo, por eso pareciera que, comparándolo con lo que hacía la estadística internacional, la estadística europea, que también venía incluido aquí en el documento, pareciera que lo que hicieron estos 3 países o lo que hacen en América Latina no es mucho, pero hay que tener en cuenta que hacer estos cambios en los cuestionarios, en los instrumentos, no es sencillo y lleva tiempo. Pareciera que nada más cambiar en 3 temas o en 6 temas, dependiendo de los países, o incluir preguntas, más bien en esos sentidos, implica ciertas cosas dentro de explicarle al nuevo encuestado, no al nuevo encuestado, sino a quien responde los nuevos conceptos de innovación, por si no los conocía. Si uno que está más o menos empapado en los temas le cuesta trabajo entenderlos, imagínense a quien no. Un poco lo que comentábamos en alguna sesión de que de repente quien responde necesita como una especie de traductor para entender estos nuevos conceptos. Y de repente llegas y le dices a alguien, bueno, tengo nuevos 4 conceptos de innovación que quiero que me contestes. Pues muchas veces no van a saber. Incluirlos de primera mano en un cuestionario, cambiándolo de 2, 3 años a otro, bueno, pues puede implicar ciertos problemas metodológicos que ya comentaba José Miguel. Todo ese tipo de detalles que están alrededor o en el contexto de los cuestionarios debe ser tomado en cuenta, que es un poco lo que mencionan al final en este documento, que es importante. Y si países que no son tan grandes, digamos, como los que están aquí, imagínense lo que pasaría en México si de repente metes un montón de ítems nuevos en los cuestionarios. Bueno, pues va a haber un montón de problemas metodológicos, tanto en la aplicación como en el análisis. Porque ya lo verán ustedes en algún momento, o algunos de ustedes, que cuando tienes encuestas o cuestionarios con un montón de ítems, trabajarlos estadísticamente para presentar informes o para analizar esos resultados es bien, bien complicado. Digo, no necesariamente puede decir que, pues América Latina o estos 3 países no han estado trabajando o no entendieron tanto los cambios del manual, por eso no hicieron tanto, sino que supongo que quien lo hizo analizó que pues de repente meter todo de un solo golpe puede ser más difícil de lo que se puede ver desde afuera, desde nuestra perspectiva. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario acerca del documento? Nada, todo claro. Muy bien, José Miguel, ¿algo más? No, de mi parte no, nada más. Bueno, nada más un anuncio rápido. ¿A quién falta de exponer? Falta solamente una lectura para la próxima semana. ¿Alguien falta? Creo que faltaba alguien de doctorado, pero no estoy muy seguro. Yo faltaba de exponer. Si quieres yo la puedo presentar. Por favor, Maribel. Sí. Este ahí arriba es el que hizo José Miguel con Flavio. Sí, Flavio, ¿no? Fluvio. Con Fluvio. Con Fluvio. Está ahí arriba, cualquier cosa me pueden escribir, ahí está. Lo presentamos la próxima semana para estar al corriente, ¿ok? Si no hay ninguna otra duda, comentario, nos vemos. Bueno, chao entonces, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Profesores, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós.